Testamento, casi al final de sus Biblias, a encontrar esta epístola, esta carta. Todavía no se sabe muy bien quién es el autor de la carta, quién es el que la escribe, aunque se sabe bien a quién va dirigida, ¿no? A los hebreos. Y dice hebreos, no dice ebrios. No es una carta para los ebrios, no dice para los hebreos. Porque conocen mucho del Antiguo Testamento, y justamente al conocer del Antiguo Testamento pueden entender lo que el que le está escribiendo quiere hacerle ver, hacerle mirar la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y Cristo Jesús. Cómo todo el Antiguo Testamento está indicando, está marcando, está dándole dirección solamente a la figura, a la persona de Cristo Jesús. Y si usted no conoce muy bien todo el Antiguo Testamento, puede ser que cuando lea el libro o esta carta a los hebreos haya muchas cosas que queden descolgadas. Entonces lo que tiene que hacer es leerse todo el Antiguo Testamento, y con eso soluciona todo. Mire, va a entender todo lo que dice. Pero es justamente una carta que nos va a ayudar muchísimo a poder, de alguna manera, el día de hoy, cerrar esta serie de mensajes relacionados a la fe, relacionados a madurar en la fe. Ese es el título que le hemos puesto a esta serie de meditaciones. Varios domingos, unos 5 o 6 domingos, hemos estado hablando de distintos personajes que nos ayudan a entender cómo nuestra fe tiene que ir madurando. Nuestra fe necesita madurar. Nuestra fe necesita crecer. Nuestra fe necesita avanzar. De ninguna manera puede ser nuestra fe igual que la fe inicial. No podemos comenzar, ¿no? Porque el cristianismo se comienza por la fe. Es el principio del camino cristiano. Pero no podemos continuar en el camino en el mismo lugar. Es como si nosotros quisiéramos correr una carrera, nos ponemos en la línea de partida y nos quedamos en la línea de partida. ¿Alguna vez va a llegar al final? No. Nos quedamos en la línea de partida, y muchas veces, como cristianos, solamente iniciamos la carrera de la fe y ahí nos quedamos. Nos quedamos como sorprendidos de cuán larga la carrera, cuántos corredores hay. Aún como la misma epístola de los hebreos nos habla, ¿no? Que hay como una gran tribuna, una cantidad de testigos que nos están alentando, que nos están diciendo adelante con la carrera, y muchas veces nos quedamos sorprendidos con tanta maravilla y no corremos la carrera. Creo que eso nos pasa cuando nuestra fe se queda estancada. Si la fe se queda estancada, es igual que el agua. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Por eso dice no, agua y la deje correr. Yo no sé todavía por qué somos tan obstinados en comprar agua embotellada, que no se mueve, que no corre, que nos dice que vienen de los manantiales, pero sí. Pero ese no es el tema para hoy, pero el tema es la fe. Nuestra fe necesita crecer, necesita madurar. Toda la palabra de Dios nos habla acerca de la fe. Cada uno de los libros que forman parte de esta Biblia, de esta biblioteca, que es lo que significa la palabra, esta biblioteca que tenemos en nuestras manos, nos hablan de la fe. Por eso hoy de alguna manera vamos a cerrar esta serie de mensajes, pero es imposible dejar de hablar de la fe, porque cada vez que se abra este libro, vamos a estar hablando de la fe. Porque lo que habla y rehabla y vuelve a hablar y vuelve a tratar es el mismo tema, la fe. Por eso tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿En qué nivel de profundidad? Porque las Biblias también nos hablan de distintos niveles de fe. ¿Y cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe que alcanza el objetivo mismo de la fe? Porque la fe dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Y para qué nos da ese don? Porque está queriendo que algo pase en nuestras vidas, algo sea alcanzado a través de la fe. Por eso no nos podemos quedar nada más con ese
don y ese regalo del Señor de que nos ha dado una fe para iniciar la carrera cristiana y nos hayamos detenido en ese lugar. Solo quien se sabe enfermo va al médico y toma medicina, ¿sí o no? Esta semana, el día domingo a la noche, yo empecé a estornudar y a estornudar, y a toser, y a estornudar, y a toser, y así. ¿Le pasó alguna vez cuando empieza? Yo ya había cantado Victoria de la alergia, porque yo pensaba, las veces que me agarró era entre abril y mayo, ya estamos en junio, y dije, la pasamos bárbaro. Un picazón nada más y suficiente, y con eso ya está. Y estaba feliz, y cuando estaba feliz, se ve que me descuidé. ¿Qué? Lunes y martes, ustedes saben ya cuando los hombres nos enfermamos también cómo quedamos, ¿no? Arrastrados por el peso, no podemos bajar la escalera, no podemos girar la cabeza, pero bueno, así estaba. Entonces mi señora, como ya no me aguantaba más, me mandó al médico. Como hacen todas las señoras por allí. Pero dígame la verdad, usted si no se siente enfermo, ¿va a ir al médico? No. ¿Va a tomar medicina? No. Ahora, cuando usted sabe que está enfermo, ahí sí va al médico. Cuando usted sabe que está enfermo y le dan medicina, se toma lo que le digan. ¿Por qué? Porque pone su fe en ese objeto. Justamente la fe y la idea de cerrar la serie el día de hoy es pensar en el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? ¿O quién es el objeto de la fe? Porque no alcanza solamente con tener fe, sino la pregunta sería, ¿en quién tienes fe? No alcanza solamente con creer, sino en quién estás creyendo. Todos nosotros, y especialmente el pueblo hispano, es un pueblo de fe, es un pueblo que tiene fe, que tiene confianza, que tiene esperanza. No sabe muy bien en qué, pero es como ya un dicho natural, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Tenés que tener fe. El consejo que uno le da a cualquiera, y no solamente el cristiano, sino también a aquel que ni conoce a Dios, ni cree en Dios, también dice, tenés que tener fe. Entonces, bueno, pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Y la Biblia justamente nos habla del objeto de la fe. Interesante que esta palabra que nosotros tenemos traducida como fe, podemos encontrarla en la Biblia en distintos tipos de traducciones. Hay distintas palabras que nos dan el sentido, la idea de la fe. Y en todo el Antiguo Testamento encontramos estas ideas de la fe. La palabra fe se traduce solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, pero está minada de otras palabras que tienen el mismo sentido, que tienen el mismo significado, que nos están enseñando acerca de este mismo sentido. Por eso me gustaría que veamos algunas de estas palabras, porque nos van a abrir el panorama de qué es realmente la fe, o cuando la Biblia nos habla acerca de la fe, de qué está hablando. Pero voy a usar como base este pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen allí? Hebreos 12, capítulo 2. Y dice esta frase, la Reina Valera del 60 dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Cuando alguien es el autor de algo, cuando alguien es el autor de un libro, es aquel quien escribió el libro, aquel que puso todas sus ideas, aquel que puso todos sus sentimientos, aquel que está volcando todas las cosas. Y aquel que es el consumador es aquel que lo cierra, el que lo termina, es la misma persona. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de el autor y el consumador de la fe, de Cristo Jesús. No podemos encontrar fe en ningún otro objeto que no sea Cristo Jesús.
Claro que si queremos ser específicos en algunos detalles, encontramos en la palabra de Dios que tenemos que tener fe en Dios, que tenemos que tener fe en Cristo Jesús, pero entendemos muy bien que tanto Dios como Cristo Jesús es la fe en aquel Dios creador. Porque tanto Dios Padre como Dios Hijo, como Dios el Espíritu Santo son uno solo. Por eso tenemos que tener fe, pero ¿quién es el autor y el consumador de la fe? Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en dónde está puesta tu fe? ¿En dónde está basada tu fe? No alcanza solamente con que tengamos fe, sino en quién tenemos fe. ¿En quién tenemos fe? Fíjense algunas otras traducciones de este mismo pasaje bíblico. La NBI dice que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Él la inicia y la va perfeccionando. Es lo que hemos estado hablando todos estos domingos anteriores. Nuestra fe necesita ser perfeccionada, tiene que ir creciendo. La Biblia de las Américas dice así: Jesús es el autor y el consumador de la fe. La Biblia Dios habla hoy dice que de Él, ¿sí?, que Él es el que produce nuestra fe y Él es quien la perfecciona. El que inicia, el que produce, el que la perfecciona, el que la consuma. La Nueva Traducción Viviente dice: el que inicia y perfecciona nuestra fe. Otra versión dice: fijemos nuestras miradas en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Y otra versión más dice: de Él viene nuestra confianza. Es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Todo esto nos va llevando a la idea de que nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. No vamos a hallar un objeto digno de fe que no sea Cristo Jesús. Él lo comienza y Él lo termina. Está el principio y está el fin. No hay fe fuera de este objeto de Cristo Jesús. ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En dónde está nuestra confianza? La palabra fe, que es un sustantivo, y el verbo creer, que es un verbo, es una acción, tiene la misma raíz, tanto en el griego como en latín, como en un montón de idiomas. Tienen la misma raíz. Así que fe y creer están muy juntas, están muy pegadas, están muy, muy cercanas. Y como le dije, el Antiguo Testamento está lleno de pasajes que nos hablan de la idea, de la confianza, de la creencia en Dios. Tiene para anotar, porque voy a decir unos cuantos pasajes y me gustaría que usted lo tenga anotado para que después usted con tiempo lea el resto del pasaje. Yo solamente voy a decir la frase, pero ustedes ténganlo allí presente. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí hay una manera en que podemos entender cuál es el significado de la palabra fe. Abraham creyó. Creer tiene que ver con la fe. Salmos capítulo 28, versículo 7 dice: en Él esperó mi corazón y fui ayudado. La palabra fe tiene que ver también con saber esperar. El mismo salmista, capítulo 37, versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Otra palabra que nos habla acerca de la fe: aprender a confiar. Salmo capítulo 2, versículo 12 dice: bienaventurados todos los que en Él se refugian. También tiene que ver con el sentido de la fe, de la confianza. Por eso uno se refugia en el Señor. El mismo Salmo capítulo 119, versículo 81 dice: en tu palabra he puesto mi esperanza. Y podemos seguir leyendo una y otra vez. Yo he seleccionado la mayoría, todo en los Salmos, nada más, pero todo el Antiguo Testamento está repleta de estas palabras que tienen que ver con la idea de fe.
en quien creemos, en quien esperamos, en quien confiamos, en quien nos refugiamos, en quien está puesta nuestra esperanza. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos allí muchísimas más veces la palabra fe, así como la entendemos nosotros. Pero va cada vez más encerrando esta idea de creer, de confiar, de esperar, de refugiarse en la persona, en la figura de Cristo Jesús. Miren lo que dice, solamente mirando el libro de los Hechos. Dice que todos los seres humanos somos justificados por la fe. Hechos 13:39. 16:31 dice que somos salvos por la fe. 10:43 dice que somos perdonados por medio de la fe. 19:2 dice que nos es dado el Espíritu Santo a través de la fe. En el 15:9 nos dice que son purificados nuestros corazones por medio de la fe. El 26:18 dice que somos santificados por la fe. Capítulo 3, versículo 16 y el 14:9 nos habla de la sanidad corporal que depende de la fe. ¿Nos damos cuenta cuán importante es la fe en toda la palabra de Dios? Que de todo lo que nos habla la palabra de Dios tiene que ver con la fe. No podemos jugar con ella. Es tan valiosa, es tan importante que por ella somos justificados, por ella somos salvos, por ella somos perdonados. El Espíritu Santo la recibimos por esa razón. Nuestros corazones son purificados por medio de la fe. Somos santificados, somos llamados santos por la fe. La sanidad de nuestro cuerpo tiene que ver y depende también de nuestra fe. El mismo libro de los Hechos nos habla que Esteban, que Bernabé, aquellos que comenzaron el primer movimiento de la iglesia, eran llenos de fe. Si lo describen de alguna manera, es esta. Ellos eran llenos de fe. Hago una pregunta. ¿Se puede vivir una fe sin iglesia? Agarre la pregunta y mastíquela. No la responda, mastíquela. Y después le voy a decir, ¿de dónde sale la respuesta que usted tiene? ¿De dónde sale la idea de que se puede vivir una fe sin iglesia? Es imposible vivir una fe sin iglesia. Porque aquel que tiene fe en Cristo Jesús amará lo que Jesús ama. Aquel que tiene fe en Cristo Jesús obedecerá lo que Jesús manda. Aquel que tiene fe en Cristo Jesús se da cuenta que Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Quienes formamos el cuerpo de Jesús somos la iglesia. No podemos estar fuera del cuerpo de Cristo Jesús y tener fe en la cabeza. Es ridículo. Pero eso es lo que se nos ha llenado en este tiempo, especialmente lamentablemente en este país, es lo que está rondando por todos lados. Una fe sin iglesia. La gente tiene más y más fe, pero no sabe en quién ni en cómo. Y es cierto, yo puedo justificar en algunos casos que mucha gente ha perdido fe en la iglesia. Es cierto. Mucha gente ha perdido fe en los pastores. Es cierto. Habría que perderle fe a todos los pastores. Porque la fe no tiene que estar puesta en nosotros. La fe tiene que estar puesta en la cabeza. Pero es imposible vivir una fe sin iglesia. Si usted mira las estadísticas del día de hoy, en cualquier lado puede decir, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Va a la iglesia? No. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Lee la Biblia? No. Es imposible que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe que salva, si no estamos congregados en la iglesia, si no estamos bajo la cabeza de Cristo Jesús, si no leemos su palabra, porque vamos a ver que toda la fe que nos habla la palabra de Dios se inicia por el diálogo, se inicia porque Dios inicia una conversación. Dios le habló a Abraham, era el personaje que estudiamos la última vez. Dios habló a Abraham y Abraham responde y eso comienza el diálogo. Pero en el diálogo todavía nosotros tenemos la oportunidad de responder o no.
Y cada vez que, si usted empieza a leer y observar, Dios habla, Abraham responde. Dios habla, Abraham responde y va creciendo. Dios habla y Abraham responde. Cuando Dios no habla y Abraham hace lo que quiere, Dios tiene que resolver los problemas que hace Abraham. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios nos dice. Nuestras acciones tienen que estar basadas en el caminar de lo que Dios nos dice. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios nos dice si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere para nosotros si no leemos su palabra, si no nos congregamos, si no compartimos con otros? ¿Podemos encontrar opciones en las que Dios nos habla fuera de la iglesia? Por supuesto. Dios nos habla en todos lados. Pero le hago esta pregunta. Si usted me dice que es un estudiante y no va a la escuela, ¿yo le tengo que creer? Si usted me dice que es un estudiante y jamás agarra un libro, bueno, hoy puede decir, bueno, tenemos todo en internet y no lo vemos estudiando en internet, no. Lo mismo pasa con la iglesia. Usted no puede decir que es un cristiano y no lee la Biblia y no va a la iglesia. Es imposible vivir una fe sin iglesia. Es imposible vivir una fe sin que sean transformado nuestro carácter, sin que sean transformadas nuestras actitudes, sin que sean transformada nuestra manera de pensar, sin que sean transformadas nuestras acciones. Con todos los pasajes que hemos leído en Hechos, purifica nuestros corazones, nos da sanidad, nos santifica, nos justifica. ¿Cómo puede ser que la fe no transforme nuestras vidas? Es imposible tener fe y continuar igual. La fe en nuestras vidas va a transformar nuestras vidas. Sí o sí, es imposible vivir una fe sin ser transformados por ella. Y una pregunta más sería, ¿se puede vivir una fe sin obras? ¿Se puede vivir una fe sin acciones hacia los demás? Santiago, un medio hermano de Jesús, dice, la fe sin obras es muerta. La fe que no va acompañada por obras es inadecuada, no sirve, está muerta. La fe que no viste y no alimenta a los necesitados está muerta. La obra no nos va a salvar, es por la fe que somos salvos. Pero una obra es la acción de nuestra fe, es el resultado de nuestra fe. ¿Y cuántas veces encontramos, bueno, yo vivo la fe a mi manera? Yo y el Señor es una relación personal y se ha dado muchísimo énfasis en eso. Y es cierto que parte del paquete de la fe es una relación personal con el Señor. Pero cuando nos acercamos al Señor nos damos cuenta que no nos deja aislados, sino que nos lleva siempre a un pueblo, a una comunidad, a un cuerpo, y a tener amor por los necesitados, tener acción hacia los necesitados. Aquel que necesita algo no podemos decirle, Dios te bendiga. Es la mejor expresión que podríamos hacerlo, pero muchas veces este Dios te bendiga es, no me moleste. Pero la cambiamos por algo santificado. Por eso no se puede vivir una fe sin obras. Y si vamos al último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, nos habla que la Biblia, o que la fe siempre está asociada con la perseverancia y con guardar los mandamientos. Hay que ser perseverante en ella. Por eso el mismo Jesús se preguntaba, cuando venga el Señor a juzgar, ¿no?, a toda la tierra, ¿hallará fe en ella? Hay que permanecer, hay que perseverar y hay que guardar los mandamientos. De eso se trata la fe. Y en algunos pasajes encontramos ocasionalmente que se llaman las personas de la fe cuando están relacionadas con la religión, cuando están relacionadas con el cristianismo. Por eso el libro de los Hechos dice que vinieron a la fe. ¿Qué significa? Vinieron a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, una vez más, no podemos vivir una fe sin iglesia, no podemos vivir una fe sin iglesia, sin leer la Biblia, no podemos vivir una fe sin la acción hacia los demás. Y no podemos vivir una fe que no esté transformando nuestras vidas. No lo hace de la noche a la mañana. Es un proceso, es un camino largo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho el lugar que nosotros le demos al Señor. El lugar que nosotros le demos a la fe.
Él es el autor y el consumador de la fe, pero nosotros tenemos que estar parados delante de Él para dejarle a Él obrar. Si Él habla y nosotros hacemos otra cosa, Él sigue siendo el autor y el consumador de la fe, pero nosotros no estamos relacionados con Él. La fe nos mueve a una relación con el Señor, a una intimidad con el Señor, a estar con Él constantemente. Bueno, esa es la introducción del día de hoy, porque todavía no pasamos a ninguna de las diapositivas. Primero, para mirar 3 puntitos rápidos. Creo que nos hemos dado cuenta de la necesidad y de la importancia de la fe en toda la Biblia, pero también la necesidad y la importancia de la fe en cada una de nuestras vidas. Creer y la fe son condiciones indispensables para una correcta relación con Dios. Por eso el mismo autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No hay manera de relacionarme con Dios que no sea a través de la fe. Quizás muchas veces hacemos énfasis en la palabra agradar, porque entendiéndolo desde nuestro pensamiento es, yo hago algo que al otro le agrada. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible estar cerca de Él. Sin fe es imposible llegar delante de Él. Sin fe es imposible llamar la atención del Señor. Sin fe es imposible de que Él pueda trabajar en nosotros. La fe es importante. La fe es necesaria. Lo segundo que quisiera que veamos es ¿cuántos contrastes hay en nuestras vidas? ¿Cuántos contrastes hay en el contexto en el que vivimos? ¿Cuántos contrastes hay en lo que encontramos en la palabra de Dios con la fe? Y le voy a mencionar uno. Creer y no creer. En palabras están muy cerca, pero en acciones, en resultados, son totalmente opuestos. Y como que no hay otra opción. ¿Usted cree o no cree? Y uno diría, bueno, creo más o menos. Ya o cree o no cree. O se tiene fe o no se tiene fe. Otras palabras que se utilizan en la Biblia es los incrédulos. A esa como que suena feo, ¿no? ¿Usted es un incrédulo? No, yo creo. Bueno, pero cree, bueno, más o menos, ya pasa al lado de los incrédulos. Fe o no fe, creer o no creer, fe o incredulidad, son claramente muy distintos. Le voy a mencionar 2 pasajes nada más, como para poder resaltar esta gran diferencia. Romanos 11, versículo 20, nos habla de la historia del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel, por no creerle al Señor, el Señor mismo dice que los despojó y por esa razón dio la posibilidad a los gentiles de ser injertados, de ser de alguna manera puestos en la planta. No pertenecían, pero a partir de allí comienza a hacerlo. Entonces hace esa gran diferencia y dice, ellos fueron despojados por su incredulidad y ustedes por la fe se mantienen en pie. Miren qué distinto que es. Creer o no creer, o te mantienes en pie delante de Dios o eres despojado delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15, y le voy a invitar a que lo busque. Y mientras usted lo busca, yo me voy a poner lo que se necesita para leer otros versículos más largos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15, haría énfasis, pero voy a leer algunos versículos más, desde el 14. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo?
templo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. No es un juego la fe. O se tiene fe o no se tiene fe, o se cree o no se cree, y con la fe permanecemos delante del Señor y Él mismo dice, yo seré sus padres, ustedes serán mis hijos, yo estaré con ustedes, yo caminaré con ustedes. Eso es lo que produce y busca la fe. Ese es el plan de Dios con nosotros, caminar con nosotros, estar con nosotros, bendecirnos con nosotros, pero es necesario moverse en la fe. Que sea Él el objeto de nuestra fe, creer en Él, confiar en Él, esperar en Él, refugiarse en Él, tener nuestra esperanza en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. La Biblia también nos enseña que hay una fe verdadera y una fe superficial, una fe verdadera y una fe fingida. Cuando hablaba a la madre de Timoteo, menciona la fe no fingida de Eunice y de tu abuela Loida. Es una fe no fingida. Entonces seguramente hay una fe fingida o una fe superficial, una fe que no alcanza a esa relación tan cercana con el Señor. Por eso quiero terminar con estos 3 niveles de fe. La Biblia nos habla y nos muestra que nosotros podemos estar en una fe superficial o podemos ir profundizando más y llegar a una fe que empieza a hablar y a relacionarse con el Señor, o llegar a una fe que es la fe que Dios quiere poner en cada una de nuestras vidas. El primer nivel de fe es el nivel de creer en Dios. Algunos ni llegan a ese punto. Pero el primer nivel de fe es creer en Dios. Y ahí comenzamos, ahí damos los primeros pasos, ahí nos acercamos y podemos estar años caminando en ese mismo nivel. Les doy un ejemplo. ¿Conocen en la Biblia esa historia de aquel joven que se acercó a Jesús y que le dijo, Señor, he cumplido todos los estatutos, todas las leyes, todo lo que tu palabra... O sea, ¿creía en Dios? Por supuesto, hasta vivía de acuerdo a lo que creía. Pero Jesús le dice, falta una cosa. ¿Cómo termina la historia para hacerla rapidita? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y a veces hacemos todo el énfasis en las posesiones. Yo me quiero basar solamente en la fe. Tenemos la oportunidad de creer en Cristo Jesús. Pero en ese creer hay una acción, hay un diálogo, hay algo que el Señor nos está diciendo, hay que cambiar, hay que corregir esto. Y nosotros todavía tenemos la opción de hacer caso o no hacer caso. Y ahí comienza el siguiente nivel. Este joven se quedó en él, qué lástima, se pegó la vuelta. No lo vemos a Jesús diciendo, bueno, vení, era una broma, no era para tanto. Con que más o menos deje un poquitito y solucione. No, Jesús no cambió nada, se fue triste y ¿qué? Lo despidió hasta que tome su propia decisión. Lamentablemente no encontramos después en el texto bíblico cómo siguió la historia de él, no sabemos. Podríamos decir, bueno, pobre, se fue, no sabemos, pero lo que la Biblia nos está enseñando allí es que hay un nivel de fe, se cree, se actúa en acción en esa dirección, pero cuando Jesús quiere arreglar algunas cosas, ya, bueno, yo creo, pero hasta ahí, no me pidas más. Creo que con esto es suficiente. Soy mejor que todos aquellos. Mira, cumplo con todos los mandamientos. Si le quieres exigir algo, Señor, exígele a ellos. Yo he dedicado toda mi vida, desde niño. Hay una fe que inicia allí, creer en Dios. Un segundo nivel de fe es cuando uno empieza a creerle a Dios.
Cuando le creo a Dios es porque yo estoy conversando con Él. Él está conversando conmigo y empiezo a poner mi confianza en lo que Él me está diciendo. Es creerle a Dios. Alcanza con creer en Dios, hasta los demonios creen. No alcanza con creer. No es una fe que salva, no es una fe suficiente. Es una fe que se inicia. Pero necesitamos pasar al otro y empezar a creerle a Dios. Creo que es muy claro ese ejemplo, ¿no?, del que tira esta cuerda por arriba del cañón del Colorado y pasa por allí caminando, ¿no?, sin ninguna protección debajo. ¿Conocen esa historia, no? Y si no la conocen, bueno, se las cuento. Y si la conocen, se las cuento de nuevo. Camina por aquella cuerda. Y como pasa en todo espectáculo, cuando alguien camina por la cuerda, todos los que están abajo, y algunos pensando que se caiga. Siempre hay alguno ahí, otro que alienta, ¿no? Y bueno, cuando va por la mitad se mueve más, y cuando está llegando, bueno, empieza todo, es toda una expectativa. Cuando llega del otro lado, todos le cantan la victoria, qué bueno. Entonces dice que este hombre desde la otra punta dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar una vez más por aquí? ¿Y qué dijeron todos? Por supuesto. Si ya lo hice, por supuesto. Y dice que pasa una vez más. Y toda la gente canta victoria. Si ustedes creen que yo puedo pasar ahora por aquí con una carretilla en la soga también, sí, por supuesto. Así que pasa el hombre con aquella carretilla. Y del otro lado le dice, ¿y ustedes creen ahora que yo puedo pasar con esta carretilla con uno aquí arriba? Sí, claro. Bueno, ¿quién sube? No, yo no subo, no subo. Es muy tonto el ejemplo, pero es lo que tenemos que empezar a creerle a Dios. Mucha de nuestra confianza es, ¿usted cree que eso? Sí, sí, hasta que no me afecta a mí, hasta que no me toca a mí. Si yo me tengo que subir en esa carretilla, ahí estoy empezando a accionar una verdadera fe. Acá lo único que hago es mirar, observar y estoy de afuera, estoy de lejos, no estoy involucrado, no me afecta. Y esa es la fe que muchos de los cristianos estamos viviendo en este último tiempo, lamentablemente. Una fe que no me toca, una fe que no me afecta, una fe que tiene que ver con Dios, que creo en lo que puede hacer, que creo en todo, pero que no me toca mi vida, que yo no estoy en su carretilla y Él me está llevando en sus manos. No estoy realmente creyendo, confiando, esperando, refugiándome en Él. La fe necesita ser activada a través de ponernos en las manos del Señor. Él es el autor, el consumador de la fe, es el que la empieza, es el que la termina. Él es el objeto de la fe. Él es el objeto de la fe. Y el tercer nivel de fe es una fe que comienza a vivir de acuerdo a lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Una búsqueda diaria, una verdadera relación con Dios. Algo que realmente me lleva a un uno a uno con Él y moviéndome de acuerdo a lo que Él está diciendo. Siendo parte de su cuerpo, siendo parte de su pueblo, leyendo su palabra, guardando sus mandamientos, actuando de acuerdo a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera fe que salva. Esa es la verdadera fe que nos alcanza a santificar, que marca la diferencia, que nos hace santos. Esa es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿En qué nivel de fe te encuentras? El Señor tiene una propuesta, pero nosotros tenemos la respuesta, siempre. Así como el joven rico, el Señor tiene una propuesta y el joven tiene la respuesta. Como habló Abraham, tiene una propuesta y Abraham puede responder. Todos estamos delante de Dios con la oportunidad de responder y la respuesta está en nosotros. ¿Aceptamos el desafío? ¿Rechazamos el desafío? ¿O empezamos a caminar en el desafío y abandonamos el desafío? Por eso la fe puede ser aceptada, puede ser rechazada o puede ser abandonada. Alguien dijo alguna vez, una fe abandonada es porque nunca se inició en ella. ¿Qué nivel de fe estamos cada uno de nosotros?
Dios quiera que sea realmente Cristo Jesús el objeto